Bueno, buen día compañeros, buen día compañeras, buen día también los profesores. Nosotros somos el grupo número 5 de la Cruz Roja, filial Santos Lugares, del segundo año de enfermería, turno mañana, integrado por Jeffer Agustina, Otero Silva Isabela, y bueno, quienes habla Ángeles Lautaro. Y vamos a comenzar este trabajo presentando las distintas facetas del sobrepeso, de la dislipemia o el colesterol alto, de la hipertensión, mayormente en la adolescencia, y también vamos a explorar el marco legal acerca de la protección integral en niños, niñas y adolescentes y en su derecho a la salud. Bueno, esperemos que les guste y que se entienda. Bueno, hola, buen día, yo soy Agustina Scheffer y les voy a estar hablando acerca del sobrepeso. Como bien podemos leer, dice que el sobrepeso generalmente se debe a la grasa corporal adicional. Sin embargo, el sobrepeso también puede ocurrirse debido al exceso de músculo, hueso o agua. Las personas con obesidad generalmente tienen demasiada grasa corporal. Disculpen. En otras palabras, yo les quería definir que el sobrepeso es una acumulación excesiva y anormal de grasa corporal, perjudicial para la salud. Quería comentarles que en el año 2016 la OMS sacó un informe donde decía que había más de 340 millones de niños y adolescentes entre 5 a 19 años con sobrepeso, el cual también sacó otro informe diciendo que había aumentado un 50% el sobrepeso desde el año 2000. Ahora bien, hay 3 medidas para calcular el sobrepeso, teniendo en cuenta que el sobrepeso ya es un tema de salud pública también. La primera medida es a través del IMC, que es el índice de masa corporal. La segunda medida es a través de la circunferencia de la cintura y mediante el índice de la cintura. La tercera es mediante el índice de cintura y cadera. Ahora vamos a ver cuáles son las principales causas de sobrepeso. Son 3, las fundamentales. La primera es la mala alimentación. La segunda es el sedentarismo, que hoy vamos a estar hablando también de eso. Y la tercera son los factores genéticos. Las consecuencias del sobrepeso, ¿cuáles son? Bueno, mayor probabilidad de contraer diabetes, mayor probabilidad de contraer enfermedades cardiovasculares, problemas locomotores, problemas articulares y algunos tipos de cáncer. Ahora, para estar alerta, quiero comentarles que el sobrepeso presenta síntomas, el cual nosotros debemos estar sumamente atentos antes de que se agrave. Pueden presentar dificultad para respirar, fatiga, debilidad en los ejercicios, tensión arterial alta, nivel alto de colesterol, ansiedad, pérdida de autoestima y depresión. Buen día, mi nombre es Isabel Otero y voy a hablar sobre la dislipemia o dislipidemia. Es que es la alteración de los niveles de lípidos, que son las grasas, en sangre. El exceso de colesterol en sangre es el que produce que se acumule dentro de las arterias y esto causa que las arterias disminuyan su calibre, así comprometiendo la llegada de la sangre, oxígeno y nutrientes a todos los órganos del cuerpo. ¿Cómo se detecta? Es asintomática y para conocer los niveles de colesterol hay que realizar un análisis de sangre. No hay valor universalmente considerado normal. Los niveles de colesterol adecuados son diferentes en cada persona y esto va a depender de los antecedentes médicos y la presencia de otros factores de riesgo cardiovasculares. Como regla general, el colesterol total debería ser menor a 200 miligramos por decilitro y los triglicéridos menores a 150 miligramos por decilitro. ¿Cómo lo prevenimos? Disminuimos el consumo de azúcares, harinas y grasas refinadas y moderamos el tamaño de las porciones. Limitamos el consumo de alcohol, incrementamos el consumo de fibra alimentaria, frutas y verduras, incorporamos legumbres, cereales integrales, semillas y frutos secos. También es necesario realizar actividad física y mantener un peso adecuado. Bueno, como yo antes le hablé, vamos a estar hablando del sedentarismo. El sedentarismo es un estilo de vida
el cual es considerado la enfermedad del siglo, ya que nuestra sociedad lo está usando mucho. La OMS sacó un informe en donde dijo que al menos el 60% de la población del mundo vive una vida sedentaria. Sin embargo, hacen una actividad física insuficiente a lo recomendado. Como nosotros hoy vamos a estar hablando de los adolescentes, la OMS dice que los adolescentes tienen que hacer 60 minutos diarios recomendados. Ahora, acá podemos ver en el PowerPoint que tenemos las causas del sedentarismo. Vemos que dice desinterés para practicar algún deporte, escasa necesidad de realizar ejercicios, comportamientos sedentarios en la actividad laboral y doméstica, dietas ricas en grasas y uso de medios de transporte pasivos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del sedentarismo? Como habíamos nombrado, traía también sobrepeso, lo cual hablamos al principio de la charla. También puede traer obesidad, cansancio, estrés, niveles emocionales bajos, problemas de cuello y espalda, pérdida de flexibilidad, dolores articulares, problemas del sueño y debilitamiento óseo. Hipertensión. Esto ocurre cuando los vasos sanguíneos tienen una tensión alta continua al llevar la sangre desde el corazón a todo el cuerpo. Mientras la tensión sea más alta, más esfuerzo hace el corazón por llevar sangre a todo el cuerpo. Esto afecta al más del 30% de la población mundial y es uno de los principales factores de riesgo de cardiopatías e insuficiencia renal. Una tensión normal es cuando la tensión arterial es menor a 120 por 80 milímetros de mercurio, la mayoría de las veces. Y una tensión arterial alta, es la llamada hipertensión, es cuando uno o ambos números de la tensión arterial son mayores de 130-80 milímetros de mercurio. Si el valor del número superior de su tensión y el valor del número inferior es menor a 80 milímetros de mercurio, se denomina tensión arterial elevada. Las causas van a ser la cantidad de agua y sal de la persona tenga en el cuerpo, el estado de sus riñones, el estado de su sistema nervioso y de los vasos sanguíneos, sus niveles hormonales, la edad, la raza o el sexo. Tienen riesgos más altos las personas que son con obesidad, que tienen estrés o ansiedad, toman demasiado alcohol, tienen antecedentes familiares, tienen diabetes, fuman o tienen alguna enfermedad asociada. Las consecuencias que esto puede traer son ataques al corazón o derrame cerebral, aneurisma, debilitamiento de los vasos sanguíneos y problemas de concentración y memoria. Los síntomas, la mayoría de las personas no presentan signos ni síntomas, o sea que van a ser asintomáticas, incluso si la tensión arterial es elevada. Tienen dolor de cabeza, sangrado nasal y dificultad para respirar. Y por lo general no se presentan hasta que dicho trastorno alcanza una etapa grave o potencialmente fatal. Lau. Bueno, a continuación vamos a hablar de los marcos legales y acerca de las distintas leyes que regulan y benefician justamente a la salud de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, vamos a empezar con la ley número 3704, que habla de la ley de alimentación saludable, y trata básicamente de la elaboración de las pautas saludables y de la guía de alimentos saludables, cuyo cumplimiento debe ser observado en las escuelas, en los sectores públicos y privados, y constituye una herramienta eficaz en la promoción de una alimentación saludable. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de ley los distintos artículos. Bueno, artículo 1. La presente ley tiene por objeto promover la alimentación saludable, variada y segura de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, a través de políticas de promoción y prevención. Artículo número 2. Dice que la autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Educación de la Ciudad.
o el organismo que en el futuro lo reemplace. Artículo 3 nos habla de los fines de la presente ley. La autoridad de aplicación debe elaborar pautas de alimentación saludable específicas para los establecimientos educativos, como venía diciendo, teniendo en cuenta los estándares difundidos por la OMS, además de diseñar una guía de alimentos y bebidas saludables, garantizar la educación en materia de alimentación y educación física, y promover justamente la actividad física. En el artículo número 4 es importante tener en cuenta esto, ya que, bueno, muchas serán madres y muchos serán padres, o son ya. En el artículo número 4 nos habla que justamente los kioscos, las cantinas, los buffets y cualquier otro punto de comercialización que se encuentre dentro de los establecimientos educativos deben comercializar alimentos y bebidas que se encuentren contenidos en la GAPS, o sea, la Guía de Alimentos y Bebidas Saludables, diseñadas por la autoridad de aplicación. Bueno, Aus, si me pasás la otra diapositiva. Bueno, también vamos a hablar en el artículo número 9, la autoridad de aplicación elabora y suministra materiales de difusión e implementa campañas permanentes de concientización con criterio pedagógico, acorde a cada nivel educativo, con las pautas y guías de alimentación saludables. Tenemos que tener en cuenta información relativa a la relevancia de la alimentación saludable y la actividad física regular, el fomento justamente de la actividad física extracurricular, la importancia de la prevención de enfermedades derivadas de una mala alimentación, y los centros de atención clínica y psicológica para el tratamiento de enfermedades derivadas de una mala alimentación. Bueno, pasamos a la siguiente ley. Bueno, la ley número 26.061 nos habla de los derechos de salud que el organismo del Estado debe garantizar justamente. Nos habla de el acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen, siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad. También tenemos que tener en cuenta los programas de asistencia integral, rehabilitación e integración, los programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia, y justamente, como decía la otra ley, las campañas permanentes de difusión y promoción. También los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho al deporte y al juego recreativo. El Estado debe justamente asegurar los programas específicos para asegurar esto justamente. Además del derecho al medio ambiente, también deben tener derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la preservación y disfrute del paisaje. También se debe tener en cuenta el derecho a la dignidad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Además de que se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones e imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los sujetos de esta ley. O sea, están totalmente cubiertos por esta ley. Vamos a hablar de la última ley, la ley 26.529, que también trata del derecho del paciente, el historial clínico y el consentimiento informado. Básicamente nos dice esta ley que es deber del profesional justamente comprender factores hacia el paciente, factores como la asistencia, el paciente y justamente prioritariamente los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser asistidos por los profesionales de salud sin distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. Factores también a tener en cuenta es que deben ser tratados digna y respetuosamente. El paciente tiene justamente este derecho. Otro factor, otro derecho que tiene el paciente son el derecho a la intimidad, el derecho a la confidencialidad y la autonomía. En este caso, bueno, vamos a hablar de que muchos niños, niñas, adolescentes también tienen derecho a ser atendidos por más que no vengan con un mayor. Bueno, hasta ahí las leyes.
Bueno, a continuación vamos a dejarles un video acerca del simulacro que realizamos en conjunto. Espero que les guste. ¿Y qué onda? ¿Se cortó?